con Rosa María Mateo y Matías Prats. Señoras y señores, muy buenas tardes. Las armas han perdido su significado en el actual clima de distensión. Son palabras del máximo dirigente soviético, Mikhail Gorbachev, minutos antes de iniciar con el presidente norteamericano una cumbre que ha levantado gran expectación. No es fácil el trabajo que aguarda a ambos estadistas. La unidad alemana, el desarme, el apoyo económico a la perestroika y las discrepancias sobre el separatismo báltico son algunos de los litigios sobre los que los dos dirigentes intentarán ponerse de acuerdo. Cosa posible, según Bush, si entre las dos partes prevalece el respeto mutuo. 1 hora y media ha durado la primera reunión de las 4 que Bush y Gorbachev mantendrán entre hoy y mañana en el despacho oval de la Casa Blanca. El líder soviético ya conoce la oficina presidencial de cuando vino hace 3 años a firmar con Reagan el tratado que eliminaba los misiles de alcance medio. Su único cargo entonces era secretario general del Partido Comunista. Este año la cumbre es entre dos presidentes. Gorbachev ya lo es de la Unión Soviética, donde el régimen tampoco es el mismo gracias a la reforma iniciada con su llegada al Kremlin. La ceremonia de bienvenida ha tenido el fasto que suele desplegarse para un jefe de Estado, pero este aumento del poder legal del visitante no se corresponde con la autoridad de que disfruta. La cita de Washington le acredita como gran estadista y sus decisiones todavía importan al mundo, pero en casa sus problemas son tales que algunos funcionarios de Washington contaban ayer con malicia que si Gorbachev traía más de 2 maletas era una señal de que quería quedarse. Que Gorbachev ya no cuenta como en el 87 lo demuestra la actitud de las grandes cadenas televisivas. CBS y NBC no tienen hoy estudios propios junto a la Casa Blanca y comparten la única plataforma existente con los enviados de todo el mundo. En su primer cara a cara, Bush y Gorbachev han medido sus armas. Los dos presidentes han confirmado su disposición a anunciar el acuerdo para reducir las nucleares de largo alcance, aunque solo en un 30%. Los únicos problemas todavía pendientes deberán ser resueltos en estos encuentros vis a vis. También en la agenda otro de los asuntos para el que existe acuerdo, la destrucción masiva de armas químicas hasta un límite de 5.000 toneladas por cada parte. Mucho menores son los avances en armas convencionales. Los negociadores de ambas potencias han mantenido sesiones de última hora en el Departamento de Estado para ampliar al máximo los frutos de esta cumbre. Pero Moscú sigue vinculando cualquier acuerdo en este sentido a un acercamiento de posiciones en relación al estatus militar de la Alemania reunificada. Y en nuestro país una ley, la de ordenación del sistema educativo, la LOSE, ha superado hoy el principal escollo parlamentario. En el debate celebrado esta mañana se han desestimado las 4 enmiendas a la totalidad que se habían presentado. La nueva ley afectará a más de 8 millones de escolares y contempla la educación obligatoria hasta los 16 años. Son más de 8 millones de niños. Son los principales destinatarios de la LOSE. Cuando se ponga en marcha la reforma educativa, dejarán de usar siglas tan familiares para ellos como EGB o COU. Saben que está pasando algo que les afecta, aunque no lo tengan todavía muy claro. Me parece que es unas nuevas leyes que van a sacar para el servicio educativo, ¿no? O algo así. Que iban a alargar la escuela hasta los 16 años. A pocos metros de este colegio, en el Parlamento, se discutía esta mañana la petición del Partido Popular, Unión Valenciana, Partido Andalucista y Partido Aragonés Regionalista. Estos 4 partidos pedían al Gobierno que se retire la LOSE y se elabore un nuevo proyecto. Si ustedes quieren proponer y aprobar una reforma del sistema educativo desde una sola parte de esta Cámara y, por lo tanto, desde una sola parte de esta sociedad, ustedes sabrán. Insistimos y reiteramos la oferta que hacemos de un pacto de Estado para alcanzar un sistema educativo que satisfaga a toda la sociedad. Todos los demás grupos parlamentarios han apoyado la esencia del proyecto de ley. Un proyecto de ley que tiene como líneas maestras la ampliación de la educación obligatoria hasta los 16 años, la mejora de la formación profesional y de la calidad de la enseñanza y la integración de la educación infantil en el sistema educativo. No podemos permitirnos el lujo de que dentro de unos años los que hoy son niños y mañana serán ciudadanos de España y de Europa nos echen en cara el no haber sido capaces de reformar el sistema educativo de hoy, que no es para nosotros, sino es para el mañana de España. Mientras, los verdaderos protagonistas, ajenos al Parlamento, estaban ya más pendientes del ansiado fin de curso. A mí lo que me preocupa son los exámenes de fin de curso. Hay que aprobar la quinta evaluación, hay que aprobar bien. Si no me quedan, pues en pasarme bien el verano y nada más, porque este último mes es un poco fastidioso.
A finales de junio habrá un nuevo debate en el Pleno del Congreso para aprobar previsiblemente la LOMSE. Para entonces, estos niños estarán ya de vacaciones. No habrá huelga de gasolineras. UGT y comisiones obreras acaban de desconvocar la huelga prevista para los próximos 5 días después de llegar a un acuerdo con la patronal de las estaciones de servicio. El acuerdo supone un incremento salarial del 8%. Dentro de la información sociolaboral tenemos que destacar también la sentencia que hoy ha dado a conocer un juzgado de lo social de Madrid. Por primera vez, un sindicato tendrá que indemnizar a una empresa por realizar una huelga que el magistrado ha considerado ilegal e ilegítima. Se trata del sindicato de maquinistas SEMAF, que deberá pagar a Renfe 50 millones de pesetas por la huelga de los días 1, 2 y 7 del pasado mes de enero. La sentencia, que ha sido acogida por los directivos de Renfe con gran satisfacción, podrá ser recurrida ante el Supremo. Según el magistrado de lo social que ha dictado la sentencia, de las 4 reivindicaciones que motivaron la huelga, 3 eran insuficientes para convocar los paros y la otra era ilegal porque estaba incluida en un convenio colectivo en fase de aplicación. Además, según la sentencia, la huelga perturbó un servicio público esencial y motivó, por efecto multiplicador, que no pudiese trabajar la mayoría de los empleados cuando los convocados a los paros eran solo el 10% de la plantilla. Y esto, para el magistrado, que se apoya en una sentencia del Tribunal Constitucional, es usar de un derecho de forma abusiva. Una vez demostrada la ilegalidad de la huelga, el juez ha decidido que el sindicato convocante, SEMAF, deberá indemnizar a Renfe con 50 millones. La razón es sencilla. Como en nuestro país no es necesaria la declaración previa de legalidad o ilegalidad de una huelga, la empresa no se pudo defender y se vio obligada a poner anuncios en la prensa por valor de 66 millones para informar a los usuarios sobre los trenes que funcionarían los días de los paros. El teniente de navío Aureliano Rodríguez Arenas, herido en atentado el pasado 1 de marzo en San Sebastián, ha muerto la pasada madrugada. El militar permanecía en coma desde que fue tiroteado por 2 individuos presuntamente pertenecientes a ETA. Aureliano Rodríguez sufrió el atentado el pasado día 1 de marzo. Fue perpetrado por 2 individuos jóvenes que se le acercaron por la espalda cuando se disponía a entrar en su domicilio, en el barrio Donostiarra de Bidebieta. Los agresores le efectuaron 2 disparos sin mediar palabra que le alcanzaron en la cabeza. Los médicos de la residencia Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián hicieron todo lo posible por extraer las 2 balas que tenía alojadas en su cerebro, pero quedó en estado de coma profundo y se ha debatido desde entonces entre la vida y la muerte. Aureliano Rodríguez, teniente de navío retirado, era natural de Córdoba y llevaba destinado en el puerto de San Sebastián desde hacía 30 años. El atentado fue reivindicado pocos días después de cometerse por la organización terrorista ETA. Los funerales por Aureliano Rodríguez se celebrarán mañana a las 7:30 de la tarde en la iglesia parroquial del barrio de Bidebieta de San Sebastián. En Zamora, 20 personas, entre ellas el alcalde de la ciudad, se han encerrado en un cuartel militar que reclaman para uso público. La Corporación Zamorana pide al Ministerio de Defensa la cesión gratuita de las instalaciones que están desocupadas y de los terrenos anexos. El gobernador militar ha presentado una denuncia por allanamiento de morada contra el ayuntamiento. El gobernador militar de Zamora, Mario Martín, ha interpuesto una denuncia contra el ayuntamiento de la ciudad en la que le acusa de haber ocupado los terrenos del cuartel militar Viriato. Esta denuncia se produce después de una masiva concentración humana en la que participaron más de 4.000 zamoranos que protagonizaron una doble cadena humana alrededor de las instalaciones militares. Tras la concentración, el cuartel Viriato fue tomado por la multitud y posteriormente se encerraron en el mismo el alcalde de la ciudad, Antolín Martín, y una veintena de ciudadanos que permanecen en el mismo después de 24 horas. Con estas acciones, los zamoranos solicitan que el cuartel Viriato, que hace más de 80 años fuera donado al ejército, sea devuelto gratuitamente a la ciudad. El Ministerio de Defensa, que ha solicitado 860 millones de pesetas por los 55.000 metros cuadrados del cuartel, ha señalado esta tarde que la movilización ciudadana llevada a cabo en Zamora les ha sorprendido, ya que estaban a la espera de continuar las negociaciones iniciadas hace más de medio año para determinar el precio final de las instalaciones castrenses. Y graves incidentes se han registrado hoy en la localidad granadina de Almuñécar, cuando efectivos de la Guardia Civil han desalojado a los vecinos que cortaban la carretera nacional 340. Los habitantes de Almuñécar han protestado así durante todo el día por la falta de agua potable. 10 personas han resultado heridas y una ha sido detenida.
Los enfrentamientos se produjeron cuando miembros antidisturbios de la Guardia Civil despejaron la carretera nacional 340 que había sido cortada por más de 2.000 vecinos de Almuñécar. Los habitantes de esta localidad granadina secundaban hoy una huelga general para exigir que se aceleren las obras de traída de agua desde el río de la Miel a este municipio, que padece graves problemas de salinización de acuíferos y falta de agua potable. Los antidisturbios se han cargado contra los manifestantes con bombas lacrimógenas y pelotas de goma que fueron respondidas con lanzamiento de piedras y otros objetos. 10 personas han resultado heridas de diversa consideración y otra persona detenida. A última hora de la tarde, la Nacional 340, Cádiz-Barcelona, permanecía cortada al tráfico por los vecinos que exigen la puesta en libertad del detenido para dejar expedita la calzada. Tenemos que referirnos nuevamente a las consecuencias de un posible caso de violación, porque hoy ha comenzado en Madrid el juicio contra un hombre que agredió a los presuntos violadores de su hija. La joven, de 13 años, llegó a casa diciendo que había sido violada y su padre encontró a los supuestos agresores, a los que hirió con un martillo y una pistola. En la vista oral de esta tarde ha sido determinante la declaración del psicólogo que estudió la personalidad del acusado. Este perito, propuesto por la defensa, ha definido a Antonio Otero como un hombre que tiene una pobre imagen de sí mismo, lo que le llevó a considerar la violación de su hija como una amenaza insoportable para su propio yo. Lo justo para mí debería ser de no condenarle a nada, ha pagado ya suficiente. Los que deben de pagar son ellos, no mi padre. Los hechos sucedieron el 1 de noviembre de 1986, cuando Sara tenía 13 años. Aquella noche la niña pidió permiso a su padre para quedarse un rato más en la calle con unos amigos, pero regresó a las 4 de la madrugada, llorando histérica, con heridas entre las piernas y en la cabeza y la ropa destrozada. Afirmó haber sido violada por 5 hombres. Intento superarlo, aunque es una cosa que nunca se borrará de mi mente y siempre estará presente. Aquella misma noche, el padre, provisto de un martillo y una pistola que le prestaron, localizó a los presuntos violadores causándoles heridas en la cabeza y en el pulmón. La mayor parte del 500.000 de mujeres que ejercen la prostitución en España quieren que la suya sea una profesión legal y regulada. Para conseguirlo, se han fijado en la experiencia de sus colegas de Italia. La pionera en la defensa de las prostitutas italianas, Carla Corso, participa en Madrid en unas jornadas sobre el futuro de la llamada profesión más antigua del mundo. El 29 de febrero de este año, 4 prostitutas madrileñas presentaban los estatutos de la primera asociación de este colectivo en nuestro país. 3 meses después, la asociación no funciona. La sorpresa de aquella idea todavía confunde a muchos y ha retrasado el proyecto. Lo que está muy claro que es un colectivo de prostitutas. Y si tenemos fallos, pues nos los echaremos a nosotras mismas, pero nadie más. ¿Y tú crees que a partir de ahí la prostitución puede empezar a ser otra cosa en España? Yo espero que sí. Si no lo esperara, si no me lo creyese, pues no lucharía, ¿eh? Me llevo todos estos meses desde que hicimos los estatutos casi sin dar golpe. Menores de 27 años, solteras, semianalfabetas. Este es el retrato al que se ajusta la mayoría de las 500.000 mujeres que practican la prostitución en nuestro país. Pero quien preside el mayor colectivo de prostitutas en Italia rompe el esquema. Carla Corso, independiente, cosmopolita y sin hijos, no se avergüenza de su profesión y acusa al resto de las mujeres de no comprender su oficio. Las mujeres normales no le quieren que la prostituta se organice porque la primera richiesta era de poder entrar en el mundo civil como una mujer. Las mujeres que trabajan no le quieren de estar parificada a la prostituta. Hoy el 85% de las prostitutas españolas quieren ser trabajadoras legales, tener derecho a pensión, seguridad social y un trato digno. Dentro de un mes tendrán su primer congreso en España. Las prostitutas intentarán lavar la cara a un oficio que ocupa al 13% de las mujeres que viven en las grandes ciudades. Crecer sin tabaco. Este es el lema que hoy acompaña la tercera Jornada Mundial sin Humo, promovida por la Organización Mundial de la Salud. El objetivo es conseguir que los fumadores tiren sus cigarrillos, pero sobre todo que los niños y los adolescentes no adquieran nunca esta costumbre que es claramente perjudicial para la salud. El colectivo de fumadores pierde cada año hasta un 2% de sus adictos en los países desarrollados y las autoridades sanitarias europeas se esfuerzan ya desde hace tiempo por conseguir que no haya relevo en las generaciones de fumadores. Perjudica, no sirve para nada. No me apetecía nunca. Te van muriendo poco a poco. Es una dura batalla contra las industrias tabaqueras que anualmente gastan en publicidad 3 veces más que los presupuestos de la Organización Mundial de la Salud.
Según este organismo, con el dinero que se gasta en promover el tabaco, se podría inmunizar de 6 enfermedades a los recién nacidos de todo el mundo. En España, la edad de iniciación ha descendido a los 13 años y se calcula que 1 de cada 10 estudiantes del segundo ciclo de EGB fuma diariamente al menos 8 cigarrillos. Por vicio, por tener algo entre las manos. Lo estoy intentando dejar. Una vez de pequeño, pero nada, no. Nunca. En Pekín, hoy se ha prohibido la venta de tabaco para conmemorar esta tercera jornada mundial sin humo. En otros países, entre ellos España, no se ha llegado a tanto. Solo se ha pedido a los fumadores que tiren sus cigarrillos. Así pues, la recomendación es de que tiren sus cigarrillos, pero el consejo ahora es de que no tiren las pilas usadas. Contaminan mucho más de lo que se puede creer. La pequeña pila del reloj o del transistor tiene una gran capacidad contaminante si no se deposita una vez usada en un contenedor adecuado. Por este motivo ha comenzado en Madrid y pronto en otras comunidades autónomas una campaña de recogida de las pilas usadas. En España se venden al año unos 310 millones de pilas valoradas en 9.000 millones de pesetas y no existe ninguna normativa para su rescate después de ser usadas, que es cuando realmente empiezan a ser contaminantes. Es un ensayo que se hace para saber el volumen del problema con que nos encontramos y desde luego es el primer ensayo con seriedad o con profundidad que se hace en España, dado que somos la única comunidad que tiene un depósito de seguridad para poder depositar estas pilas sin problemas. El mercurio y el cadmio de estas pilas, sobre todo sus sales, resultan agentes muy peligrosos para la población que las utiliza. De ahí que en España los fabricantes no puedan producir pilas con un contenido en mercurio superior al 30% de su peso. Por eso los componentes de Comadén, coordinadora madrileña de ecologistas, se han lanzado a la calle para protestar. La cadena contamina, da botón, un montón. La cadena contamina, da botón, un montón. Una pequeña pila de botón de mercurio de las que se utilizan en relojes, máquinas de fotos y juguetes infantiles puede contaminar 600.000 litros de agua y una persona consume a lo largo de su vida 136.000 litros. Es fácil imaginar el proceso de descomposición de las miles de ellas que anualmente se abandonan en vertederos incontrolados. Las pilas que a partir de hoy se rescaten serán llevadas al depósito de seguridad de la Comunidad de Madrid, que es el único que existe en España de este tipo, y en el que ya hay depositadas más de 20.000 toneladas de desechos industriales, sobre todo residuos de amianto, mercuriales, de selenio y arsenicales. Otro producto que también contamina son los gases conocidos con las siglas CFC que utilizamos todos los días, por ejemplo, en los sprays y que según los científicos perjudican a la capa de ozono. Alemania Federal ha decidido prohibir la producción del CFC a partir de 1995. De esta forma, Bonn se adelanta al resto de países industrializados que se habían comprometido a la reducción en un 30%. El Gobierno de la República Federal se ha propuesto la eliminación total de los productos clorofluorcarbonados, conocidos como CFC, en un plazo de 4 años. La prohibición no entra en vigor antes porque hay que desarrollar algo que lo sustituya. Los productos CFC son empleados como propulsores de los aerosoles, en los frigoríficos y en los aislantes térmicos. Son vistos generalmente como los principales causantes de la destrucción de la capa de ozono que cubre la Tierra, motivo probable, a su vez, de los profundos cambios climáticos que estamos viviendo. En un plazo de 3 meses, todos los productos que contengan CFC deben indicarlo en una etiqueta, un dato que actuará en su contra en un país profundamente preocupado por la ecología. La República Federal es una vez más pionera en la defensa del medio ambiente. Desde hace tiempo, prácticamente todos los coches que se venden en este país llevan instalado de fábrica el catalizador. El ministro para el Medio Ambiente de la República Federal, Klaus Teufer, subrayó que la prohibición de los productos CFC constituye una primicia mundial. Las tímidas recomendaciones internacionales confiaban en empezar a eliminar estos productos en un plazo de 10 años. Manuel Fraga y José Antonio Ardanza han rechazado hoy una nueva reconversión naval en los astilleros de sus respectivas comunidades. En Ferrol, una manifestación de trabajadores ha pedido la reapertura de las unidades de construcción de barcos suprimidas durante la reconversión de 1987. Los trabajadores de Astano se han manifestado por tercera vez en lo que va de año para pedir la recolocación de los excedentes de la reconversión naval de 1987. A 218 de ellos se les acaba hoy la prórroga de la permanencia en los fondos de promoción de empleo. En Santiago de Compostela y Vitoria, los presidentes gallego y vasco se han pronunciado contra la reconversión.
Pero está claro que Galicia ha sido ya suficientemente penalizada en la primera ocasión para que en este momento pueda decir Galicia ya no puede ser de nuevo baqueteada en el tema de la reconversión naval. Lo que hace falta es ver cuáles son las soluciones que pueda tener eso, pero no desde luego planteándolo un cierre de astilleros o un ajuste de plantilla. Desde luego, en el caso de la ría de Bilbao, eso sería implanteable. La nueva reconversión naval, que afectaría a 2.000 trabajadores de este sector en 1991, ha sido exigida por la Comunidad Europea para aprobar el plan de reestructuración del 87. En caso contrario, la Comunidad Europea obligaría a la devolución de los 80.000 millones de pesetas que los astilleros han recibido como compensaciones por pérdidas. La banca española ha perdonado hoy a México la mitad de su deuda, unos 8.000 millones de pesetas. El ministro de Economía ha presidido la firma del acuerdo entre los presidentes de 7 bancos nacionales y el ministro de Finanzas mexicano. Esta decisión se ha tomado ante la falta de garantías que México ofrecía para pagar el total de su deuda y siguiendo las indicaciones del plan Brady. Esta es la segunda vez que España perdona parte de la deuda a un país latinoamericano. Con anterioridad se habían dejado de cobrar 7.000 millones de pesetas a Nicaragua. Muchas gracias. Y la deuda precisamente ha sido uno de los temas estrella de la reunión que esta tarde ha clausurado en París los 24 países más ricos de la Tierra. El titular del español de Asuntos Exteriores, Fernández Ordóñez, ha hecho un llamamiento ante tan distinguido foro en favor de los países de América Latina. No solo no hemos solucionado los problemas de estos países, ha dicho Ordóñez, sino que la situación se ha agravado. Vamos a recibir más información de nuestro corresponsal en París. España ha lanzado hoy una seria advertencia a los países de la OCDE por su falta de sensibilidad hacia Hispanoamérica. El ministro español de Asuntos Exteriores cree que la OCDE debe pensar ya en renovarse y dejar de ser un club de ricos, y considera escandaloso que en sus reuniones se hable exclusivamente de Europa del Este y se olvide a todo un continente. Lamento que la OCDE haya sido incapaz de tener sensibilidad para darse cuenta que hay un continente que es democrático, que sigue la economía de mercado, que está haciendo grandes esfuerzos, que hablamos de las relaciones con el mundo subdesarrollado y que la OCDE no se ha enterado. Fernández Ordóñez también ha hablado de la Unión Soviética, cuya estabilidad ha considerado un tema prioritario. Mucho de lo que pase en Europa en el futuro, ha dicho, dependerá de que los soviéticos consigan una situación estable. La estabilidad de la Unión Soviética es nuestra propia estabilidad. El ministro de Asuntos Exteriores también ha afirmado que la Alemania unificada debe formar parte de la estructura militar de la Alianza Atlántica. El clima de violencia se agrava en la ciudad pakistaní de Karachi. Según últimas noticias, elementos paramilitares han disparado esta tarde contra un grupo de personas que esperaba en una parada de autobús. Al menos 20 de ellas resultaron muertas y más de 30 heridas, según fuentes hospitalarias. Durante todo el día se han ido repitiendo escenas similares en varios puntos de la ciudad, sacudida desde el sábado por enfrentamientos étnicos y tribales. El número total de víctimas pasa de las 200. A Karachi se ha desplazado la primera ministra pakistaní, Benazir Bhutto, que afronta la crisis más grave desde su llegada al poder hace año y medio. Arantxa Sánchez Vicario perdió antes de lo previsto su título de actual campeona de Roland Garros. Los franceses han puesto el acento en esta curiosa paradoja. La más joven ganadora del torneo, Arantxa lo hizo con 17 años, ha sido también la que más rápidamente lo ha perdido. Matías, ¿qué pasa? ¿Es peor esta Arantxa que la del año pasado? Peor, pues es una opinión personal y lo más normal es que me equivoque, pero yo creo que sí, sobre todo en algunos aspectos de su juego referido a superficies lentas. Arantxa tiene un nuevo entrenador esta misma temporada, un especialista en servicio y volea, y ha querido adecuar el juego de su pupila a las superficies rápidas. Y yo creo que ha perdido Arantxa su identidad, su personalidad en tierra batida, la fuerza, la consistencia, el intercambio largo de golpes desde el fondo de la pista. Hoy ha sido batida por su compañera de dobles, Mercedes Paz, una argentina que está allá por el puesto número 50 de la clasificación. Ha cometido muchísimos errores no forzados la española. Y otra de las esperanzas en este torneo Roland Garros, Juan Aguilera, ha caído también hoy eliminado. Arantxa Sánchez Vicario ha salido hoy a defender su título de campeona con poca convicción. Su rival y compañera en dobles, la argentina Mercedes Paz, se impuso en el primer set por 7-5 gracias a los errores y falta de concentración de la española, que excepto en el segundo set, que ganó por 6-3, jugó un partido lamentable.
Con el encuentro empatado, la Argentina impuso su mayor fortaleza física ante una Arantxa que fallaba continuamente su servicio, sus golpes de derecha e incluso su acreditada dejada. El set terminó 6-1, convirtiéndose Arantxa en la defensora que antes pierde el título en la siguiente edición. La otra decepción para el tenis español ha corrido a cargo de Juan Aguilera, que después de haberse adjudicado este año los torneos de Niza y Hamburgo, se ha visto superado en 4 sets por un modesto francés, Thierry Champion, lo que deja a la representación española en solo 3 de los 12 jugadores que empezaron: Conchita Martínez, Javier Sánchez Vicario y Jordi Arrese. Del resto de la jornada hay que destacar el triunfo en dobles de Sergio Casal y Emilio Sánchez Vicario y la victoria de Iván Ishevich, vencedor de Becker, sobre Jarrett. Como suele ser habitual en estas ocasiones, el Fútbol Club Barcelona ha ofrecido a la ciudad y a sus seguidores la Copa de Campeones de Liga de Baloncesto que consiguió anoche gracias a su tercer triunfo ante el Juventud. Mientras, en estos mismos instantes, su jugador más carismático, Epi, está siendo sometido a una artroscopia para conocer el alcance de su lesión. 24 horas después de revalidar el título de campeón de la Liga ACB, el Fútbol Club Barcelona ha ofrecido desde los balcones del Ayuntamiento y la Generalitat este nuevo campeonato a una afición que no llenó como otros años la Plaza de Sant Jaume. Minutos antes, el equipo azulgrana, técnicos y directiva hizo lo propio en la Basílica de la Mercè. El Barcelona cuenta ya con 7 títulos de baloncesto, siendo los últimos 4 consecutivos. Juan Antonio San Epifanio, ausente en esta cita, está siendo sometido en estos momentos a una artroscopia a fin de solucionar los muchos problemas que ha arrastrado en su rodilla derecha desde hace 2 meses. Lo que más me gustaría es poder estar ahora, después de haber conseguido la Liga, que era antes lo que más deseaba, pues lo que más me gustaría es poder estar en el Mundial. Entonces todo va a depender sobre todo de lo que la artroscopia dictamine, ¿no? El Barcelona intentará conquistar el año que viene la Copa de Europa en París. Clemente vuelve al equipo al que hizo campeón de la Liga en 2 ocasiones y de la Copa en una a principios de los 80. El Atleti de Bilbao le ha fichado esta misma temporada para la temporada que viene. Y de San Mamés nos vamos al Estadio Olímpico de Roma, que ha vuelto a abrir esta tarde sus puertas con la presencia del Papa, que lo ha inaugurado. A falta de 8 días supone el inicio simbólico del Campeonato del Mundo de Fútbol. La inauguración pontificia del Estadio Olímpico de Roma se considera la virtual apertura del Campeonato Mundial de Fútbol. El estadio se ha llenado como en los grandes partidos. El Papa ha hecho un llamamiento para que no se caiga en la tentación de la violencia, que es una de las grandes preocupaciones en este campeonato. Los mundiales de fútbol, ha dicho Carlo Wojtyla, deben constituir una fiesta de solidaridad entre los pueblos. Vincolo di solidarietà e di amicizia. Juan Pablo II ha hecho una seria advertencia sobre los peligros que amenazan al deporte moderno, entre ellos el recurso al doping, la comercialización de casi todos sus aspectos y la búsqueda obsesiva de ganar a cualquier precio. Este Estadio Olímpico ha batido ya varios récords, de costo, de polémicas y de retrasos, lo que supone un reflejo de lo que ha sucedido en Italia con las obras del Campeonato Mundial de Fútbol. El presupuesto para la renovación de este estadio, por ejemplo, se fijó en 8.000 millones de pesetas y el coste final se ha duplicado. Además, las obras no se han terminado, se trabaja aún en los vestuarios. Un río de polémicas han suscitado también muchas obras, como esta moderna estructura del Estadio Olímpico. Arquitectos, ambientalistas e intelectuales han pedido ya que sea demolida, porque rompe con la armonía del foro itálico. La llaman la corona de espinas. Bajo ella, el Papa acaba de dar el simbólico inicio de un campeonato que concentrará la atención de todo el mundo. No es frecuente que los poetas sean noticia, pero esta semana parece ser la excepción. Después del premio de poesía a Carlos Bousoño, otro poeta, el santanderino José Hierro, ha recibido esta tarde el Nacional de las Letras, el más importante galardón literario después del Cervantes. Hierro es uno de los más destacados miembros de la primera generación poética de la posguerra. El premio sorprendió a José Hierro con Van Gogh entre las manos. Había llegado 2 horas antes de Ámsterdam, de ver la gran exposición del pintor holandés. Hierro es también crítico de arte. A las 3 recibió la noticia, que alteró la paz de su casa y de su espíritu. Otra vez la contradicción. Una enorme vergüenza, una gran alegría, evidentemente, una satisfacción, una gratitud a quien me lo da, pero una enorme tristeza, una sensación como de ridículo, como si estuviese usurpando el premio a alguien. José Hierro también pinta. Su última obra es este autorretrato que coexiste en su casa con los que le han hecho sus amigos pintores. Pero sobre todo escribe. Tiene un montón de poemas a sus espaldas desde que publicó Alegría, su primer libro, en 1947. Ha sido etiquetado como poeta social, pero sus versos se deben, cuando menos, a otros 2 motivos. Por la poesía yo me demuestro a mí mismo que estoy vivo.
2, la poesía es querer decir aquello que no se puede decir, lo que ya hace que la poesía sea un ejercicio de locos. A media tarde, Van Gogh descansaba ya sobre el sofá. José Hierro seguía pegado al teléfono y a ratos, ante la mirada inquieta de su perro, leía poemas a una legión de periodistas. No es la que era. Ha empezado a andar. Y estamos a punto de terminar, pero antes les recordamos que esta noche en el programa Punto y Aparte será entrevistado el Lehendakari Ardanza. Se debatirán las técnicas de reproducción asistida e intervendrán también los arquitectos Ricardo Bofill y Francisco Javier Sáenz de Oiza. Y esto ha sido todo. Les agradecemos su atención y esperamos volver a encontrarles mañana. Ahora les dejamos con los titulares de algunas de las noticias que nos ha deparado este día. Bush y Gorbachov celebran su primera reunión de la cumbre en un ambiente de cordialidad. El Congreso rechaza las enmiendas a la totalidad de la LOSE presentadas por el Partido Popular y Grupo Mixto. El sindicato de maquinistas condenado a indemnizar a Renfe por una huelga considerada ilegal y abusiva. Alemania Federal no producirá gases CFC a partir de 1995. Más noticias dentro de una hora en la segunda cadena y a las 12:05 en la primera, en el espacio Diario Noche. Repsol les ofrece... Buenas noches. La situación atmosférica ha cambiado con respecto a la de días anteriores, o sea que a una situación de cielos despejados va a corresponder otra de cielos nubosos o parcialmente nubosos. De la previsión hablaremos inmediatamente. Ahora, como siempre, vamos a ver la imagen del Meteosat. A primeras horas de la mañana, los cielos despejados prácticamente en toda la península, algunos núcleos nubosos por el sur y en las zonas próximas al Atlántico. Sin embargo, la nubosidad que vemos sobre el océano se fue desplazando y cubriendo parte del continente y, en definitiva, ha llegado a dejar los cielos parcialmente nubosos en toda la mitad occidental. Observamos también cómo algunos núcleos se han ido haciendo más densos, sobre todo estos del norte de África, muy próximos a la zona del Estrecho de Gibraltar, en donde ha seguido soplando viento de levante fuerte, con rachas hoy de hasta 97 km por hora, y en estos momentos la visibilidad reducida por bruma de 3 millas tan solo, repito, en la zona del Estrecho. Vamos a ver ahora el mapa para las próximas horas. España, vemos, sobre todo la península ibérica, queda comprendida entre las bajas presiones del norte y del sur y de las altas presiones del oeste y del este peninsular. Con esta situación y los frentes asociados, vamos a tener mañana los cielos parcialmente nubosos en toda la península y en los dos archipiélagos. La nubosidad más abundante va a corresponder al Cantábrico y a los Pirineos, en donde es de esperar algún chubasco aislado, moderado sobre todo. Pero hay que esperarlos también en prácticamente toda la península, sobre todo en la mitad occidental y al norte de las Islas Canarias. El estado de la mar, en las últimas horas, en lo que corresponde a las zonas próximas a la costa, podemos calificarlo de bueno, salvo en la zona próxima al estrecho, en donde ha habido mar gruesa. De todas formas, olas de 2 metros de altura, la máxima que se ha conseguido en estas últimas 24 horas, salvo en la zona marítima de Azores, sobre todo en su parte más oriental, en donde ha habido hasta 4 y 5 metros de altura. Para las próximas horas es de esperar que esta situación continúe y que predomine la fuerte marejada en las zonas marítimas atlánticas y las del estrecho. La marejada predominará en Gran Sol, Vizcaya y Cantábrico. En casi todas las zonas marítimas mediterráneas, marejada, salvo, y ahí corresponderá el mejor estado de la mar, a Baleares, sobre todo al norte de Baleares y al Golfo de León, en donde predominará la marejadilla. En definitiva, estamos ante un cambio, como les repito, en la situación atmosférica. Esperamos que ella no vaya a cambiar la Feria del Libro, que mañana comienza en Barcelona, y sobre todo ese encuentro mágico de la playa de Haro en Gerona. Que lo pasen bien. Hasta mañana. Repsol Motor, protección total hasta el último kilómetro. ¿O es que su coche no merece lo mejor?